¿Alguna vez has sentido que eres invisible? Que tu trabajo, tu esfuerzo, pasan desapercibidos mientras el mundo importante se mueve a tu alrededor sin verte. Prepárate para escuchar una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder, la humildad y el lugar que ocupa cada persona en este complejo tablero de la vida. Una historia donde un susurro inesperado puede detener el curso de millones y donde el valor más grande no se encuentra en las grandes oficinas, sino en el corazón más discreto. Quédate hasta el final para descubrir el increíble desenlace de este cuento. Y si estas historias de esperanza tocan tu alma, considera suscribirte a nuestro canal, Cuentos de Brillantes de Esperanza, y unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Elena se movía con la familiaridad silenciosa de una sombra. Era la limpiadora en una de las torres de oficinas más imponentes de la ciudad. Edificios de cristal y acero que parecían tocar el cielo, llenos de personas importantes con trajes caros, móviles de última generación y agendas apretadas. Elena era parte del edificio, sí, pero de la forma en que las paredes son parte de él, esencial, pero rara vez notada. Cada noche, mientras la ciudad encendía sus luces y la mayoría de los empleados se iban a casa, ella llegaba. El olor a cera, a desinfectante, a café frío del día se convertían en sus compañeros. Sus manos ásperas de tanto fregar y pulir conocían cada superficie, cada rincón. Con solo 32 años, la vida le había puesto un peso inmenso sobre los hombros. Su abuela, doña Carmen, la única familia que le quedaba, estaba delicada de salud. Requería cuidados constantes, medicamentos costosos, visitas al médico que siempre parecían urgentes. Elena trabajaba incansablemente en 2 turnos de limpieza para cubrir los gastos. Esa noche en particular, la tensión se sentía en el aire, incluso en los pasillos silenciosos. Había sido un día largo. Doña Carmen no había dormido bien, la tos no la dejaba, y Elena se había quedado a su lado hasta el amanecer, susurrándole palabras de consuelo, sosteniendo su mano temblorosa. Ahora, aquí estaba, en el piso 25, el piso ejecutivo. La sala de conferencias principal era un caos de actividad tardía. Un grupo de personas, vestidos con una elegancia fría y afilada, parecían estar terminando una reunión. Voces bajas, intensas. Elena recogió las tazas de café vacías, vació las papeleras. Se sentía más invisible de lo normal, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto transparente. Mientras limpiaba la enorme mesa de cristal, vio papeles desordenados. Documentos con logotipos corporativos, gráficos, hojas de cálculo. Su política siempre había sido la discreción total. Ver sin mirar, oír sin escuchar. Ser una parte inerte del mobiliario. Pero algo en el borde de un documento, una frase en negrita, captó su atención por un instante. No entendió de qué se trataba, no en ese momento, pero una alarma silenciosa se activó en su interior. Como un instinto ancestral que le decía para. Desvió la mirada rápidamente, se concentró en el brillo del cristal. La gente empezó a irse de la sala, dejando tras de sí un rastro de perfumes caros y un pesado silencio. Solo quedaron 2 hombres. Uno era el señor Ricardo, el dueño de la empresa, un hombre conocido por su visión para los negocios, un magnate respetado pero distante. El otro era su abogado principal, el señor Morales, con una expresión seria y concentrada. Se acercaron a la mesa donde estaba el documento que Elena había visto. Elena se hizo a un lado, cepillando una mancha imaginaria en la pared, fingiendo estar absorta en su tarea. Pero sus oídos, a pesar de su voluntad, captaron fragmentos de la conversación entre el señor Ricardo y el señor Morales. El acuerdo es sólido, decía el abogado. Las cláusulas de acceso y operación están claras. Nos da la ventaja que necesitamos. El señor Ricardo asentía, repasando el documento. Hablaban de cifras millonarias, de expansión, de control de mercado. Elena no entendía los detalles técnicos, pero el tono, la prisa, la sensación de algo definitivo, la mantenían alerta. Estaba a punto de retirarse, a fundirse de nuevo en los pasillos desiertos, cuando el señor Ricardo tomó una pluma estilográfica del bolsillo de su saco. La punta de oro brilló bajo las luces del techo.
Se inclinó sobre el documento. La pluma descendió lentamente hacia el papel. En ese instante, el mismo instante en que la pluma estaba a punto de tocar la tinta, una voz surgió en la sala. Una voz que no pertenecía a ese lugar, a ese piso, a ese momento. Era baja, un susurro que apenas rompió el silencio. Señor Ricardo, por favor, no firme ese contrato. El señor Ricardo detuvo la pluma a milímetros del papel. Levantó la vista, sorprendido. El señor Morales giró la cabeza, desconcertado, irritado. Sus miradas se encontraron con Elena, la mujer invisible con el paño de limpieza en la mano. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué había hecho? Las palabras habían salido de ella antes de que su mente pudiera procesarlas. Era el miedo más puro y frío que jamás había sentido. Perdería su trabajo. ¿Y entonces qué? ¿Cómo cuidaría a doña Carmen? La imagen de su abuela, frágil en la cama, cruzó por su mente. Pero el impulso, esa extraña señal de alarma que había sentido al ver el documento, fue más fuerte. Disculpe. La voz del señor Ricardo era calmada, pero había un filo de incredulidad en ella. ¿Ha dicho algo? Elena apretó el paño. Sus manos temblaban incontrolablemente, pero algo dentro de ella se había endurecido. Una resolución nacida del pánico y de esa convicción visceral de que algo estaba terriblemente mal. Dio un paso adelante, dejando el paño en la mesa. Sus ojos, usualmente bajos, se encontraron con los del señor Ricardo. No había desafío en su mirada, solo una urgencia tranquila. Sí, señor Ricardo. Lo siento mucho, sé que no es mi lugar. Pero, vi una parte del documento. Mientras recogía los vasos. Es solo un párrafo, el párrafo 7 creo. La redacción sobre los derechos de propiedad no está clara. El señor Morales soltó una risa corta y nerviosa. Señor Ricardo, por favor. Es la limpiadora. ¿Qué podría saber ella de? Morales, dijo el señor Ricardo sin desviar la mirada de Elena. Era una advertencia silenciosa. Luego, se dirigió a Elena. ¿La redacción no está clara? ¿A qué se refiere, señorita? Elena, señor. Elena Montero. Se corrigió a sí misma. Nadie la llamaba señorita. Elena Vega. Había cambiado los nombres mentalmente para esta nueva vida que quizás estaba a punto de perder. El párrafo dice que se concede acceso irrestricto a la infraestructura técnica para optimizar la operación conjunta, punto. El señor Morales frunció el ceño. Esa es una cláusula estándar, señorita. Vega. Permite a los inversionistas integrar sus sistemas con los nuestros para maximizar la eficiencia. Sí, lo leí, respondió Elena, su voz ganando un poco de firmeza al recordar lo que había visto. Pero la palabra, infraestructura técnica, es demasiado amplia. Y, optimizar la operación conjunta. Bajo ciertas leyes de propiedad industrial, esa frase podría interpretarse no solo como acceso a los sistemas físicos o digitales, sino también a la propiedad intelectual subyacente, a los algoritmos, a los secretos comerciales relacionados con esa infraestructura, punto. Hizo una pausa, el miedo pugnando por salir de nuevo. Con esa redacción, creo que no solo estarían dando acceso, sino cediendo de facto el control sobre la propiedad intelectual clave de la empresa, disimulado bajo un lenguaje inofensivo de optimización, punto. Se hizo un silencio sepulcral. El señor Ricardo miró a Elena, luego al documento, luego al señor Morales. La incredulidad inicial en su rostro dio paso a una concentración intensa. El señor Morales, que antes se mostraba desdeñoso, ahora tenía el ceño profundamente fruncido. Se acercó al documento, sus ojos recorriendo la página con una velocidad febril. Encontró el párrafo al que Elena se refería. Su postura se tensó. Permítame, señor Ricardo. Murmuró el abogado, sacando una lupa de su bolsillo y examinando el texto como si fuera un código secreto. La tensión en la sala era palpable. Elena se quedó inmóvil, sintiendo las miradas de ambos hombres, esperando la explosión, el despido inmediato. Pero no llegó.
En cambio, después de unos segundos que parecieron horas, el señor Morales levantó la vista, su rostro pálido. Señor Ricardo, ella, tiene razón. La redacción es peligrosamente ambigua. Bajo la interpretación más agresiva que podrían plantear los inversionistas, esto no es un simple acceso. Es una cesión velada de derechos de propiedad intelectual vitales. Es una trampa legal. El señor Ricardo se reclinó lentamente en su silla, dejando la pluma. Sus ojos se posaron en Elena de nuevo. Esta vez, no había sorpresa ni irritación. Había algo más. Algo que Elena no había visto nunca en esa mirada poderosa y distante. Era como si la estuviera viendo por primera vez en su vida. ¿Cómo? La pregunta salió baja, apenas audible. ¿Cómo sabe usted esto? Elena tragó saliva. Yo empecé a estudiar Derecho hace años, señor Ricardo. No pude terminar. Cosas de la vida. Pero, algo se le queda a uno. Era la verdad. Un sueño abandonado por las circunstancias, por la necesidad de trabajar para sobrevivir. Vi el párrafo mientras limpiaba. No pude evitarlo. La forma en que estaba escrito, me recordó a algo que estudié sobre contratos y propiedad industrial. No quería decir nada, de verdad, solo, no pude callar. El señor Ricardo se mantuvo en silencio por un largo momento. El señor Morales, recuperando la compostura, comenzó a hablar, sugiriendo opciones, la necesidad de revisar, de posponer la firma. Pero el señor Ricardo no parecía escucharlo del todo. Su atención seguía fija en Elena. Finalmente, se enderezó. Gracias, señorita Vega, dijo, su voz firme pero sin dureza. Puede retirarse. Elena asintió. Sus piernas se sentían débiles. Recogió su paño, que había dejado olvidado, y se dirigió hacia la puerta. Salió de la sala en silencio, cerrando la puerta suavemente tras de sí. En el pasillo, apoyada contra la pared fría, cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué había pasado? ¿Había sido suficiente? ¿O simplemente había cavado su propia tumba? El miedo seguía ahí, un nudo en el estómago, pero bajo él, una pequeña chispa empezaba a arder. Había hecho lo correcto. Siguió el consejo de su abuela Carmen: si tu corazón te dice que algo está mal, no te calles, pequeña. Había hablado. El resto estaba fuera de sus manos. Los días siguientes fueron una agonía silenciosa. Elena seguía yendo a limpiar, moviéndose por los mismos pasillos, entrando en las mismas oficinas. Pero cada vez que escuchaba pasos detrás de ella, se tensaba, esperando que la llamaran a recursos humanos para darle la noticia. Nadie le decía nada. Sus compañeros, los otros limpiadores, seguían igual, sumidos en su rutina. Era como si nada hubiera pasado, como si su voz nunca hubiera roto el silencio de aquella sala. Pero Elena sabía que algo había cambiado. Sentía las miradas, algunas curiosas, otras distantes. La reunión del señor Ricardo con los inversionistas extranjeros se había pospuesto, eso se rumoreaba en los pasillos. Oficialmente, era por detalles logísticos. Una tarde, mientras fregaba los suelos en la planta baja, el señor Ricardo pasó por el vestíbulo. Iba acompañado de varias personas. Elena bajó la mirada, siguiendo su protocolo de invisibilidad. Pero mientras él pasaba a su lado, sintió que se detenía por un instante. Levantó la vista discretamente. El señor Ricardo la miraba. No sonrió, no asintió. Solo la miró. Una mirada pensativa, profunda. Luego siguió caminando. Elena se quedó paralizada, el cepillo de fregar inmóvil en sus manos. Esa mirada no era la indiferencia de antes. Era como si estuviera siendo vista de verdad. En su pequeño apartamento, la vida con doña Carmen seguía su curso, un ciclo de cuidados, medicinas y preocupación. Elena trataba de no transmitir su ansiedad a su abuela, pero doña Carmen, con la sabiduría de los años y el amor, lo percibía. «Estás preocupada, pequeña», le dijo una tarde, mientras Elena le arreglaba las almohadas.
Doña Carmen tenía el aliento sibilante, el aparato de oxígeno zumbando suavemente en la mesita de noche. Son solo los gastos, abuela. La vida está cara, mintió Elena a medias. Doña Carmen tomó su mano. No mientas a esta vieja, Elena. Hay algo más. Algo que pasó en ese trabajo tuyo. ¿Hiciste algo que te asusta? Elena dudó, pero decidió ser honesta. Le contó lo del contrato, lo que había visto, lo que había dicho, el miedo que sentía ahora. Doña Carmen la escuchó con los ojos cerrados, su rostro surcado por las arrugas de una vida difícil, pero con una expresión de paz. Cuando Elena terminó, Doña Carmen abrió los ojos. Entonces hiciste lo que tu corazón te dijo, ¿verdad? Lo correcto. Elena asintió, las lágrimas asomando. Eso nunca está mal, Elena. No importa lo que pase después. Si te despiden por hacer lo correcto, entonces ese no era el lugar para ti. Pero tengo un presentimiento, pequeña. Las personas que ven lo que otros no ven, y tienen el valor de decirlo, esas personas son raras. Y valiosas. Sus palabras trajeron un consuelo inesperado a Elena. Quizás tenía razón. Había actuado por convicción, no por beneficio. Eso, en sí mismo, era una recompensa. Una semana después, algo inusual sucedió. Elena llegó a su edificio una mañana, el sol apenas despuntando, tiñendo el cielo de un gris rosado. Entre los coches viejos y aparcados en la calle, un coche negro, elegante y brillante, destacaba como un cuerpo extraño. Estaba estacionado justo frente a su portal. Elena se detuvo, perpleja. ¿Quién sería? Mientras se acercaba con cautela, vio algo en el capó del coche. Un sobre. Un sobre de papel grueso, color crema, con su nombre escrito a mano en una caligrafía elegante y desconocida, señorita Elena Vega. El corazón le dio un vuelco. Sus manos temblaban mientras cogía el sobre, sintiendo el peso del papel. ¿Sería una citación? ¿Una demanda? Un vecino que sacaba la basura se detuvo, la miró con curiosidad. Elena solo pudo asentir, sin palabras. Subió las escaleras con las piernas como gelatina. En el apartamento, su prima Sofía, que a veces se quedaba a ayudar con Doña Carmen, estaba en la cocina. Elena. ¿Qué es eso? Exclamó Sofía al ver el sobre en su mano. Elena no respondió de inmediato. Se sentó en una silla, respirando hondo. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una carta. Reconoció la caligrafía del nombre en el sobre. Y luego vio el membrete discreto, pero inconfundible, de la empresa para la que limpiaba. La carta decía: estimada señorita Vega, su valentía y perspicacia al señalar la ambigüedad en el reciente borrador de contrato no solo evitaron un daño significativo a mi empresa, sino que me hicieron reflexionar profundamente. Ha demostrado una integridad y una agudeza que son raras y valiosas. Me doy cuenta de que personas como usted no deben ser invisibles. Quiero ofrecerle la oportunidad de retomar el camino que la vida interrumpió. Adjunto a esta carta, encontrará una propuesta formal. Un plan para financiar la finalización de sus estudios universitarios, un puesto de analista junior en mi equipo financiero donde su habilidad para detectar detalles será invaluable, y la garantía de que los mejores cuidados estarán disponibles para su abuela, Doña Carmen, sin que usted tenga que preocuparse por los costos o la logística. Ha protegido el futuro de mi empresa. Ahora, permítame ayudar a proteger el suyo. Sinceramente, Ricardo Vargas. Elena terminó de leer la carta, pero sus ojos seguían fijos en las palabras. El sobre se deslizó de sus dedos y cayó sobre la mesa. Sofía, que había estado mirando por encima de su hombro, se llevó una mano a la boca, muda de asombro. Elena, esto, es real, susurró Sofía. Elena no podía hablar. Las lágrimas, que había contenido por tanto tiempo, comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de incredulidad, de alivio, de esperanza. Es demasiado, logró susurrar. ¿Y si es un error? ¿Una trampa? Sofía se arrodilló a su lado, tomó sus manos. Elena,
siempre piensas lo peor. Pero, ¿y si esta vez no? ¿Y si es simplemente algo bueno? ¿Y si ese hombre, el señor Vargas, realmente vio en ti lo que nadie más había visto? Esa tarde, con la carta en la mano, Elena se sentó junto a doña Carmen. Le leyó la carta en voz alta, su voz quebrándose en algunas partes. Doña Carmen escuchó con los ojos cerrados, una leve sonrisa en los labios. Cuando terminó, doña Carmen abrió los ojos. Te lo dije, pequeña. Las personas que muestran valor, a veces la vida les da una segunda mirada. Y cuando esa segunda mirada llega, Elena, hay que aprovecharla. Esto no es un regalo. Es lo que te has ganado. Por ser honesta, por ser valiente, por ser tú. El camino de Elena cambió para siempre ese día. Aceptó la oferta del señor Vargas. Dejó el uniforme de limpieza para ponerse trajes sencillos pero dignos. Dejó el cubo y el paño para tomar un portátil y documentos. El primer día en la oficina financiera fue abrumador. El lujo silencioso, la jerarquía invisible, el lenguaje técnico. Se sentía fuera de lugar, insegura. Pero luego, se sentó en el escritorio que le asignaron. Tenía una vista increíble de la ciudad. Y frente a ella, en la pantalla, había números, informes, contratos. Cosas que, en el fondo, entendía. La jefa del equipo, la señora Torres, una mujer directa y eficiente, le dio una tarea sencilla al principio. Revisar un informe. Elena se sumergió en él, aplicando esa misma atención al detalle que la había llevado allí. Encontró inconsistencias, preguntas que nadie más parecía haberse hecho. Cuando entregó el informe, la señora Torres lo revisó, asintió. Usted ve cosas, señorita Vega. Cosas importantes. Tendrá que enseñarnos a mirar así. No fue un cumplido exagerado, sino un reconocimiento profesional que valió más que 1000 palabras. El apoyo para doña Carmen se materializó tal como el señor Vargas había prometido. Una enfermera atenta y experimentada venía a diario, cuidando de su abuela con profesionalismo y cariño. Los gastos médicos ya no eran una carga insoportable. Doña Carmen estaba más tranquila, más cómoda. Elena podía ir a trabajar con la mente un poco más despejada, sabiendo que su abuela estaba bien atendida. Los meses pasaron. Elena se sumergió en sus estudios y en su nuevo trabajo. Era difícil, sí, agotador. Había mucho que aprender, mucho que ponerse al día. Pero esta vez, la necesidad no la empujaba, una determinación interna y la oportunidad la impulsaban. Empezó a destacarse en su equipo. Su habilidad para revisar documentos, para encontrar errores sutiles, para entender las implicaciones más allá de lo obvio, se convirtió en su marca personal. Ya no era la limpiadora que había irrumpido en una reunión. Era una analista valorada. El señor Vargas la incluía a menudo en reuniones, escuchaba sus opiniones con respeto. No la trataba como a una heroína o un caso de caridad, sino como a una empleada valiosa, alguien que se había ganado su lugar. El ambiente en la empresa también empezó a cambiar sutilmente. Otros empleados, que antes ni siquiera la veían, ahora la saludaban por los pasillos, le hacían preguntas sobre su trabajo. La invisibilidad se estaba disipando. Un día, se anunció una reunión de toda la empresa. Un evento especial en el gran auditorio. Se rumoreaba que el señor Vargas haría un anuncio importante. Elena se sentó al fondo, nerviosa, como en su primer día. El señor Vargas subió al escenario. Su mirada recorrió a la multitud. Hoy quiero compartir con ustedes una historia, comenzó. Una historia sobre cómo a veces, lo más importante, lo más valioso, pasa desapercibido. Hace un tiempo, continuó, esta empresa estuvo a punto de cometer un error catastrófico. Un error que nuestros mejores expertos no detectaron. Fuimos salvados, no por la estrategia de mercado ni por los informes financieros, sino por la integridad y la valentía de una sola persona. Elena sintió que el corazón se le subía a la garganta. Vio algunas cabezas girarse hacia donde estaba sentada. Esa persona, dijo el señor Vargas, con la voz clara y firme, es Elena Vega.
Una persona que, hasta hace poco, trabajaba entre nosotros, cuidando de nuestros espacios, mientras nosotros no cuidábamos de ver su potencial. Elena no tenía la obligación de hablar, de arriesgar lo que tenía. Pero lo hizo. Porque vio algo que estaba mal. Porque eligió la integridad por encima del silencio y del miedo. Hizo una pausa, y luego la miró directamente. Elena, ¿podrías unirte a mí en el escenario? El camino hacia el escenario pareció un sueño. Las luces, las caras, el silencio respetuoso seguido por un murmullo de asombro. Elena subió, sus piernas aún temblorosas, pero con la frente en alto. Se detuvo junto al señor Vargas. Este no es un reconocimiento a la perfección, dijo el señor Vargas al público. Es un reconocimiento a la integridad, a la capacidad de ver más allá, y al valor de actuar. Es un recordatorio de que cada persona en esta empresa, sin importar su rol inicial, tiene el potencial de ser fundamental. Señorita Vega, se giró hacia ella, gracias por enseñarnos a mirar. Gracias por su valentía. Le entregó una pequeña escultura, un cristal tallado que brillaba con la luz del escenario. En la base, una única palabra grabada, integridad. El aplauso estalló, no de forma ensayada, sino con una calidez genuina. Elena sintió una emoción abrumadora. Nunca en su vida había recibido un aplauso así. Miró a la multitud, a las caras de sus compañeros, y vio respeto. Vio reconocimiento. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, con doña Carmen durmiendo plácidamente bajo los cuidados de la enfermera nocturna, Elena sostuvo la escultura de cristal en sus manos. Brillaba, sí, pero el verdadero brillo estaba dentro de ella. La invisibilidad se había desvanecido. Ya no era la sombra. Era Elena Vega, una mujer que había encontrado su lugar, no por casualidad, sino por su propio mérito, su perspicacia y su indomable valentía. Había protegido una empresa, y en el proceso, había rescatado su propio futuro. Y el futuro de su abuela. La vida seguía presentando desafíos, sí. Pero ahora los enfrentaba con una fuerza que no sabía que poseía. Una fuerza nacida de la esperanza, de la oportunidad y de la inquebrantable creencia en el valor de la integridad. Y así, el cuento de la mujer invisible que salvó al magnate se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos de la empresa, un recordatorio de que la verdadera brillantez a menudo se esconde a plena vista, esperando el momento justo para ser vista.